Así es, como todos los miércoles, la audiencia me acompaña Roniel Ortiz y Alejandro Pérez Saldaña en la presentación en una semana donde hubo un fallo del viernes pasado. Ronnie, en una audiencia pues que tú llevaste a cabo, donde una juez de garantía reconoce el principio de especialidad de Ricardo Martinelli. Es correcto, Fernando. Buenas noches a todos. En virtud de que se habían hecho 3 audiencias, Sí. ya nosotros, tú sabes que tú tienes que estudiar a tu enemigo, ya más o menos sabíamos por dónde venían, y tiramos una nueva para poder, que se llama Superintendencia de Mercado de Valores, para que se hiciera, se analizara una situación con relación a un oficio que se emitió a Migración pidiendo el movimiento migratorio de Ricardo Martinelli. Nosotros lo calificamos como un acto de investigación, pero queríamos escuchar la deposición de la Fiscalía y el pronunciamiento de la jueza. En efecto, se hizo la audiencia, yo hice la explicación sucinta y clara del caso, donde le decíamos a la jueza que eso era imposible, estar haciendo este tipo de acciones toda vez que Ricardo Martinelli mantiene y ha mantenido el principio de especialidad vigente. Que el Ministerio Público, a través de la señora Kenia Porcel y algunas argucias jurídicas que han hecho con algunos funcionarios extranjeros y con Radio Panamá, han tratado de desviar la atención y decir ahora, vamos a suponer que el señor Trump hoy se pare en el parque de allá, en el Central Park, y dice cualquier barbaridad, entonces ya esa es ley de la República y los países tienen que correr hacia eso. No se maneja de esa manera. Todos los países se manejan con un Estado de Derecho libre, democrático, con respeto a garantías y derechos constitucionales, y debemos seguir las reglas del debido proceso. La defensa de Ricardo Martinelli ha venido enfatizando en que se debe cumplir con el debido proceso, se debe cumplir con las garantías procesales y fundamentales de Ricardo Martinelli, toda vez que hay una violación al principio de especialidad. Ningún fiscal del Ministerio Público puede o podrá o ha podido agarrar y decir que el principio no existe, a pesar de las teorías locas que han inventado y que han estado aplicando para llevar a cabo indagatorias y aplicar medidas cautelares distintas a la detención preventiva, pero son medidas cautelares injustas. Y entonces, Fernando, yo hice mi explicación, la fiscal fue con 3 argumentos, ella iba amarrada de la pata de Cabral, iba amarrada de la pata de Heinemann y de la famosa carta de Heinemann y de la entrevista famosa del señor Cosa, que nadie sabe dónde fue, si es una prueba para utilizar en contra de una persona, debía existir el derecho al contradictorio, o al menos que nos presenten cómo se tramitó, cuál fue el derecho que se respetó de una u otra forma con relación a ese tema en particular. Bueno, sobre eso tenemos el audio de lo que fue esta audiencia con esta jueza de garantía llevada a cabo el viernes pasado. Es correcto. Escuchemos. Hemos escuchado atentamente por lo que han manifestado ambas partes, tanto la defensa que sustenta su afectación de derecho basado pues en el principio de especialidad que mantiene su representado, señalando en lo medular de lo que se está discutiendo, el objeto o el problema central aquí, que el Ministerio Público, dentro de esta causa 2019-0000-41237, realizó actos de investigación, en este caso solicitó a Migración, el movimiento migratorio del señor Ricardo Martinelli, y que esto vulneraba el principio de especialidad que lo ampara, toda vez que él, pues, a su consideración, lo mantiene aún a raíz, pues, del proceso de extradición del que fue objeto en relación a otra causa penal. Por su parte, el Ministerio Público considera pues que primero manifestó que no existe ninguna violación a los derechos del señor Ricardo Martinelli, y en segundo lugar que el principio de especialidad no está vigente. Ciertamente hay un tema de fondo que es el acto de investigación que presuntamente vulneró derechos y garantías fundamentales, que es la solicitud del movimiento migratorio. Y voy a iniciar pronunciándome en relación a ese acto de investigación para posteriormente hacer algunas acotaciones que no guardan relación con la decisión principal, que es en relación al documento, pero que sí considera el tribunal deben mencionarse porque han sido objeto de debate por las partes. Partiendo de la premisa de que lo que se está atacando
es la solicitud del movimiento migratorio y que ha manifestado la fiscal en este acto de audiencia que esa solicitud se efectuó precisamente para sustentar en determinado momento que ya el principio de especialidad no se encuentra vigente porque el señor Ricardo Martinelli en su momento realizó viajes al extranjero, considera el tribunal que esta solicitud que está siendo atacada por la defensa como que ha afectado el derecho a especialidad que tiene el señor Ricardo Martinelli no constituye un acto de investigación per se. Y decimos esto porque precisamente la norma que ha sido citada por la defensa y que requiere que se solicite la excepción al principio de especialidad se sustenta en el artículo 548, en el último párrafo, que cualquier proceso iniciado contra persona extraditada dentro del territorio de la República de Panamá en violación a esta norma podrá ser declarado como nulo. Y posteriormente dice, sin perjuicio de lo establecido por los acuerdos de los que Panamá sea Estado parte, la solicitud para exceptuar la regla de especialidad deberá acompañarse de una sustentación razonada, que es lo que hablaba el licenciado de la motivación, y una copia de la documentación pertinente para sustentar dicha solicitud. O sea que mal podríamos establecer en este punto que la solicitud que hace el Ministerio Público al Migración para respaldar la supuesta excepción al principio de especialidad que la defensa alega mantiene su representado pueda ser un acto de investigación objeto de una afectación de derecho. Partiendo de ese supuesto, considera el tribunal que no hay lugar a una vulneración de derecho precisamente porque el Ministerio Público tiene sustento en pedir esta información con el objeto de justificar una excepción al principio de especialidad. Sin embargo, a pesar de que esa es la postura del tribunal en cuanto a lo que se está atacando por la defensa en este acto de audiencia, es importante hacer algunas acotaciones en cuanto a las alegaciones sin hacer un pronunciamiento de fondo en cuanto a si está vigente o no el principio de especialidad o el derecho de especialidad alegado por las partes. Porque me ha llamado poderosamente la atención que el Ministerio Público sustente que el mismo no está vigente en virtud de señalamientos u opiniones que no emergen de una autoridad competente. Entonces sí es importante que si se pretende por parte del Ministerio Público alegar alguna excepción al principio o a la especialidad el principio de especialidad que se pretende o que se alega por parte de la defensa, tengan claro que si bien es cierto existen tratados y convenios internacionales, estos no están por encima de la Constitución y la ley. Estos deben ser acordes a lo que establece la Constitución y la ley. El artículo 516 del Código Procesal Penal establece que el procedimiento de extradición se regula por tratados en los que la República de Panamá sea parte. En este caso, Panamá mantiene un tratado de extradición con los Estados Unidos de América que data de 1904 y que es el sustento legal para la extradición del representado del licenciado Ortiz Espinosa, que es el señor Ricardo Martinelli. Y en función de eso, se reconoce un principio de especialidad. La vigencia o no de este principio no es objeto de debate, pero sí es importante dejar claro que este tratado se complementa con lo que establece nuestra Constitución Nacional y con lo que establece nuestra norma vigente, es decir, el Código Procesal Penal. Y el artículo 548, que ya hemos manifestado, establece una serie de excepciones a este principio de especialidad y habla de autoridad competente del Estado extranjero haya dado expresamente su consentimiento. Considera el tribunal, y solamente como acotación a lo que han manifestado las partes, que una comunicación, aunque sea por vía consular, si no es por autoridad competente y que manifiestamente esté dando su consentimiento
para excepcionar esa especialidad no puede ser tomada como válida para los efectos que el Ministerio Público está alegando en este acto de audiencia. Este tribunal reconoce y está consciente que los trámites consulares validan las comunicaciones, pero esas comunicaciones tienen que ser contestes con los requerimientos legales de nuestra normativa interna. Adicional a ello, creo que se me queda otro punto que iba a tocar en ese sentido. Adicional a ello, bueno, la autoridad competente en ese sentido, pues que ninguna de las notas que han sido referidas en este acto de audiencia son, a juicio de este tribunal, emitidas por una autoridad competente, a pesar de que son personas que guardan relación con el gobierno de los, con el gobierno de los Estados Unidos. También hay otro punto que ha llegado al Ministerio Público, que es un derecho de Estado a Estado. Si bien es cierto, los tratados y convenios internacionales reconocen derechos para los Estados partes, estos derechos no solamente son de Estado a Estado, sino que también guardan relación con derechos y garantías que representan a los miembros de esos Estados, es decir, a las personas objetos de extradición en este caso. Es decir, que la especialidad de la extradición, si bien es cierto, es convenido entre Panamá y Estados Unidos, beneficia o el beneficiario directo de esa especialidad es el señor Ricardo Martinelli Berrocal, y no se puede alegar en esta oportunidad por parte del Ministerio Público que el mismo no tiene derecho pues a abogar por ese derecho de especialidad que a su juicio pues mantiene. Habiendo dicho esto, considera el tribunal que en cuanto al objeto de la petición, que es que esa nota que se ofició a migración pidiendo el movimiento migratorio es vulneratoria del principio de especialidad, considera el tribunal que no lo es, en el sentido de que precisamente el Ministerio Público está recabando la información para... Bueno, en cristiano, Ronnie. En cristiano, que Ricardo Martínez mantiene su principio de especialidad. Y Ya que dicho por un juez. Ya dicho por un juez, y que si ellos quieren levantar, tienen que someterse al procedimiento que la ley y la Constitución y los tratados establecen. Entonces no es que se para a alguien en un parque. Y es que en los Estados Unidos también hay una disposición. Hay una ley 18 que guarda relación con este tema de la extradición, y la ley 18 lo dice con mucha claridad. En los Estados Unidos, el único que puede modificar el principio de especialidad es el juez que aprobó la extradición. Y para hacerlo tiene que hacer una audiencia con la presencia de las partes que estuvieron originalmente en el proceso de extradición. Es que uno de los elementos que la Fiscalía utilizó, Fernando, es de que Ricardo Martínez viajó. En efecto, Ricardo viajó porque no tenía, el Tribunal de Juicio Oral le quitó todas las medidas. Pero dice la fiscal que había una probabilidad de ir a los Estados Unidos. Y yo en el alegato que tiro digo había que una eso, probabilidad. una probabilidad. Es como la carta de Henneman, que la tuve que leer y lamentablemente por tiempo no la podemos presentar aquí, donde Henneman dice, nosotros creemos. Pero ¿qué pasa? Si Ricardo hubiese querido ir a los Estados Unidos, era una situación imposible de realizar, porque lo primero que hizo Varela, Kenia, Picuiro, González Revilla y toda esta gente Finley, fue quitarle la visa. O sea que la probabilidad de ir a los Estados Unidos, a menos que el Chapo Guzmán le prestara un túnel para que se cruzara por debajo de la tierra, pero era imposible esa probabilidad que ellos tratan de Pero alegar. hay algo que también, y ahora que hablamos de estos personajes, Juan Carlos Varela buscando hacer un arreglo en el caso de Brecht. Bueno, ¿Cómo mira, eso puede ser posible para él y no ha sido posible para el resto? Yo voy a decir cómo es posible. Es que este arreglo ya estaba pactado. Cuando estaba Kenia Porcel, hacia eso iban. Y de que Ricardo Martinelli se le torciera toda la justicia y que a Juan Carlos Varela se le diera el beneficio de hacer un acuerdo devolviendo plata y tirando al agua a varios de sus allegados, porque él tenía que tirar a varios de sus allegados al agua. Por eso es que tú ves que quedó enredado en la pata de los caballos de Ramón Fonseca Mora, por eso tú ves que el mismo primo Lazo, él lo tiró al agua, y Niño lo iba a tirar al agua. Yo pienso que hasta su hermano, Popi Varela, lo iba a tirar al agua. Entonces, definitivamente que él pensó, yo hago un arreglo, devuelvo parte de la plata, y tiro al agua un montón de gente. Es el mismo esquema que utilizó Kenia Porcel para Odebrecht en Panamá.
que le pusieron una multa irrisoria de 200 millones, 220 creo, que no han pagado. Bueno, iba a suceder exactamente lo mismo. Ellos no contaban que Kenia Purcell tenía que irse de la Procuraduría por todo lo que apareció en los Varela Leaks. Pero lo cierto es que una novela se entierra y otra aparece. Porque ahora está lo de FCC. Claro, pues ese es un cuento. Es un cuento chino. Es un cuento chino. Ya todos sabemos que los dos españoles que declararon eso, Varela le dio un jugoso contrato de 180 millones para construir la extensión de la línea 1 del metro que llega hasta Villa Zaita. Entonces estos españoles no estaban diciendo esto porque ellos son gente honesta, pero lo dijeron seria. dentro de la Embajada de España, de Panamá en España. Esos trámites se hicieron directamente por los fiscales en Panamá. De Panamá en España. En España. Ahí se está violando la ley de la Cancillería y todo lo demás que se tiene que hacer. Que son temas que en su momento se tendrán que atacar. Porque por ahí pues circula, así como circulan estas acusaciones, que Ruth Morcillo estaba en el baño de la embajada recibiendo órdenes de lo que tenía que decir estos dos personajes. Ten la plena seguridad que eso es así. Tú no viste las últimas caricaturas. Pero Que mira, ella no sabe ahora quién era Cachaza y quería que le contara, o sea, cuándo nació, dónde nació. pero mira, déjame explicarte una cosa. El tema de estas declaraciones que incluso incluyeron de que un 10% de coima en... Bueno, y era 9. Sí, pero mira, esta noticia se cayó. Se cayó porque... ¿Y ahora ellos qué pretenden? Ellos pretenden revivir a la muerta esa que fue abogada de FCC y que FCC la votó, revivir a la muerta con el mismo argumento. Pero eso no va para ningún lado. ¿Qué tú opinas, Ronnie? Es que el detalle ahí es quiénes son los abogados de FCC que estaban manejando ese tema aquí en Panamá. ¿Quién es? Y un juez de garantía, un ex juez de garantías y una ex procuradora y un poco de gente que dice que son los que asesoraban que Porque se uno de tenía los que hacer. asesores me decían que era la esposa de un ex magistrado de la Corte. Eso, por eso digo que por ahí van los caminos, conducen a Roma. Sí, es que son los mismos. Pues La el misma problema de gente. al igual que la diferencia de los álbumes de Panini, es Ey, que pero no se puede llenar nunca. Porque un ex magistrado de nombre Jerónimo, como el indio, como el indio, Apache. como Apache. Bueno, la cosa es que siguen estos casos. ¿Qué va a pasar ahora con este fallo en el... Bueno, del este juez de fallo garantía? es tan sencillo que marca las pautas por tercera vez de que el señor Ricardo Martinelli tiene el principio de especialidad. Esa audiencia se nos entregó hoy. Nosotros con esta audiencia vamos a hacer unas acciones toda vez que todas esas indagatorias, todo eso debe ser decretado nulo, porque así lo dice en el artículo 545 y 548 del Código Procesal Penal, que los actos que se hacen en contravención de estos son nulos. Lo que la jueza le dijo es, lo que ustedes hicieron es un acto para poder, como el inicio para poder pedir una excepción al principio de especialidad. Pero ¿qué Lo pasa, tienen por que ejemplo, cumplir. ¿qué pasa, por ejemplo, Ronnie? Porque dentro de todo también está que el expresidente tiene medidas cautelares, hechas después. Bueno, es que todo eso es violatorio. Por eso es que cuando fuimos a esas indagatorias, que me tocó a mí la oportunidad de acompañarlo como asesor, representándolo como defensor, lo primero que dijimos es, no hemos renunciado al principio de especialidad. Claro. Porque es así, él no ha renunciado. Las excepciones son dos. O has renunciado por voluntad propia, o simple y sencillamente se hizo el trámite para que se te levantara, siempre y cuando tú hayas retornado al país que te traitó, para que se concertara el segundo punto. Ricardo Martínez tiene que haber entrado a Miami, a Los Ángeles, Nueva York, Washington, a cualquier, creo nunca ha ido a ninguno de esos países. Y el oficio de migración, la respuesta, dice a dónde fue. Claro. Y él fue y regresó a la República de Panamá, porque simple y sencillamente no pesaba en contra del mismo ningún tipo de medida. Eso hay oficios de migración, oficios de la policía, oficios de Interpol. Más claro no estaba el agua que el agua de la Tinada, y simple y sencillamente todos estos actos ilícitos que cometieron son actos que tienen que devengarse en nulo al final del camino. Pero yo creo que el elemento más sólido de los casos relacionados con el principio de especialidad lo dio esta jueza, en el sentido de que ni Heinemann, ni Coxa, ni la niña esta que trabaja en la embajada, Cabral, ni el consejero, aunque el consejero de seguridad de los Estados Unidos fue más comedido porque él dijo, pero eso es una decisión del sistema judicial para mí. Ninguno de esos cuatro personajes, ni nadie que no sea el juez Torres del Distrito Federal de Miami, ninguno de ellos son autoridad competente
para emitir conceptos sobre el principio de especialidad. Eso es una prerrogativa de una autoridad competente, y esa autoridad competente es la que ordenó la extradición de Ricardo Martinelli, y lo ordenó Bajo este principio. bajo el principio de especialidad. Bueno, vamos a ver en qué termina esta novela. Es que al final los códigos ahora se llaman COSAC, Sí. Henneman y Cabral. O sea, eso es inédito de que, Sí. de que tú vas a violar la ley y los procedimientos judiciales de un país porque una persona de una entrevista, mira lo que dijo la fiscal, porque dentro de las pruebas que presentamos, Fernando, que esto para cerrar, presentamos 2 periódicos donde el señor procurador dio unas entrevistas y dijo que Ricardo mantenía principio de especialidad, pero que es que esos periódicos eran afines a Ricardo Martinelli, o sea que si hubiesen sido de la prensa, sí valían. Sí. Bueno, es lo que pasó con el caso de Y, Bolota. no, igual pasa, sí, el caso Bolota, pero igual pasa en el caso de COSAC. Una entrevista que la anunció el profesor que se la pasa corrigiendo a Ricardo Martinelli, en su canal, que en su emisora, donde tú sabes que era la vocería de Kenia Porcel, era directamente en esa emisora. Entonces ¿verdad? ellos la promocionan como les dio la gana. Entonces, al final del camino tienen que cumplir con la ley. Este es el resumen. Esas personas no son el código, ni son la constitución, ni son ningún tratado. Tienen que respetar la ley, tienen que respetar el principio de especialidad, porque le hemos probado. Mira, hay tanta deshonestidad, tanta deslealtad procesal. Todos esos documentos que presentamos están en los expedientes. Claro. Nos dimos a la tarea de presentárselos en cada uno. Y simple y sencillamente hay unos que suben a la plataforma del DCPA y otros que no. Pero nosotros sabíamos de salida que teníamos la razón. Bueno, Ronnie, saludos hoy, ¿para quién? Saludos para Adela Canto, Pellín, Jessica y Kimi, para Chili Castañeda, José Manuel, Juan Candanedo, Chantal y Titi, Lulu Martinelli hasta Miami, Ruth, el grupo Free Martinelli, Anel Ábrego, padre e hijo, Ruth, Mayita Alvarado y Juan David, a la gente de Chiriquí, Boquete y Colón, a Rainer Gutiérrez, Cristi y Augusto Gutiérrez hasta Venezuela. Un saludo para la licenciada Mireya Rodríguez, que hoy está de plácemes. 50 cumple ella, Mireya Rodríguez. Hombre, a don Eric Ciel Un y al abrazo. grupo de profesionales Martinelli también de este grupo. Y con esto, pues, punto final a este programa de hoy.